compartir unas reflexiones acerca de la función de la filosofía en general. Para ello voy a exponer la diferencia entre dos maneras de hacer filosofía. La una es aquella a la que yo mismo me adhiero, y en el otro lado están corrientes como el existencialismo, autores como Sartre, Heidegger y Nietzsche, y también la corriente que se conoce con el nombre de posmodernismo. Entonces voy a presentar en contraposición ambas visiones para que ustedes vean cuál es la preferible. ¿Sí? Bien. A ver, entonces yo les voy a hablar acerca de la filosofía en general. Luego sabemos que la disciplina se subdivide en disciplinas, como son la ontología, que estudia el ser, teoría del conocimiento o epistemología, filosofía de las ciencias, los valores, antropología filosófica, ética, filosofía de la historia y filosofía política. En cada uno de estos aspectos voy a ir contrastando lo que nos dice cada corriente. Yo sé que ustedes están aquí estudiando materias técnicas. Acabamos de ver una presentación de elaboración de un programa para computación. Yo pertenezco a la rama de humanidades. Las humanidades tradicionalmente son filosofía, literatura y las artes. ¿Sí? No son ciencias exactas. Si quisiéramos nosotros aclarar qué es ciencia, ese es un problema filosófico. Creo que en sentido estricto, ciencias solo serían la física y la química, tal vez la biología, y nada más. De ellas, que tienen leyes generales, se deriva la tecnología. En cambio, la literatura, la filosofía, son otros saberes. Y en esto creo que no exagero. Creo que una primera característica con la que casi todos los filósofos están de acuerdo es que la filosofía no es una ciencia exacta. Aunque para decir verdad hay un autor que sí lo cree, es Husserl, a inicios del siglo XX. Yo personalmente creo que la filosofía no es cuestión de aplicar una fórmula o ir a un laboratorio, hacemos un experimento y todos llegamos a la misma conclusión. Creo que esencialmente la filosofía es debate, discusión, desacuerdo. Es eminentemente problemática, lo cual quiere decir que ante un problema, el que sea, empezando por el de ¿qué es filosofía?, tenemos varias respuestas diferentes e incluso opuestas. No hay ni unanimidad ni consenso, y el problema es que esa discrepancia es racional. Cada uno de los filósofos tiene sus argumentos a favor de su propia posición y argumentos en contra del adversario. ¿Sí? Si es que alguien dice, por ejemplo, les voy a dar ejemplos de problemas típicamente filosóficos. En primer lugar, ¿qué es la realidad? ¿Sí? El segundo, ¿podemos conocer algo? Bien. No sé si estas preguntas les parece bastante extrañas. Normalmente no nos hacemos esas preguntas. ¿Sí? ¿Qué es la ciencia? Y si es que hago preguntas cerradas y esperando una respuesta sí o no, pues hay filósofos que unos dicen la respuesta afirmativa, otros la negativa. De modo que puedo decir, ese es mi punto de vista, los filósofos no nos ponemos de acuerdo en nada, ni siquiera en las definiciones. ¿Sí? El problema de los valores.
pensemos en la justicia, la belleza, etcétera, ¿existen en sí mismos o son creación humana? Depende de quién juzgue. ¿Qué es el ser humano? ¿Tenemos un alma inmaterial o solo simplemente somos un cuerpo material, físico? ¿Cómo deberíamos vivir en sociedad? ¿Cuál sería la mejor manera de organizar la convivencia? ¿Qué obligaciones tiene el gobernante? Por ejemplo, ¿debería reducir la pobreza, la desigualdad? ¿O que cada quien se arregle como pueda? ¿Qué deberían hacer los legisladores como productores de leyes? ¿Tienen algunos cánones a los que debería acoplarse, quiera o no quiera, esté de acuerdo o no, por encima de lo que es la voluntad humana? ¿La historia tiene alguna ley, algún sentido, o es un puro caos? ¿Existe Dios? Entonces, frente a cada uno de estos problemas, hay distintas buenas respuestas, cada una con su propia argumentación y justificación. Bien, ahora creo que no todos comparten una visión única de lo que es la filosofía y por lo tanto quiero indicar de entrada que si nosotros nos hiciéramos la pregunta de cómo vamos a justificar una posición filosófica, la que sea, ¿sí? ¿Por qué cree usted tal cosa? Hablando de problemas filosóficos. En la historia de la filosofía se han dado principalmente 4 opciones. Las 2 primeras son, y las más principales, la razón, es decir, razonemos, o la experiencia. ¿Sí? En tercero y cuarto lugar, 2 respuestas, pero menos populares, pero que también tienen sus defensores, la fe y la intuición. ¿Sí? Pensemos algo tan raro como, por ejemplo, esta pantalla. Yo les podría preguntar, ¿creen que aquí hay una pantalla? Creo que tal vez ninguno se atrevería a negar, ¿verdad? Aquí hay una pantalla. Si les pregunto, ¿por qué cree usted eso? La respuesta más ocurrida es porque la veo y la toco. Eso es una respuesta empirista. Otros, los racionalistas, dirán, yo sé que aquí hay una pantalla porque es la conclusión de un razonamiento. Primera premisa, si veo algo, el contenido de esa percepción es verdadera. Segunda premisa, veo la pantalla, por lo tanto, existe la pantalla. Estoy ahí razonando. No estoy simplemente diciendo, acudiendo a los sentidos y a partir de ahí digo, existe. Estoy adoptando una posición racionalista. El intuicionista cree que podemos acceder a la verdad independientemente de los sentidos y del razonamiento. Es una captación directa de la verdad. Y finalmente tenemos la revelación divina, ¿sí? Que Dios se comunique con nosotros. Esa es una cuarta opción. Yo personalmente soy racionalista, pero muchos de los filósofos creen que la razón no sirve para justificar la verdad. Desde la antigüedad ha habido irracionalistas. En la antigua Grecia, aquellos que odiaban la razón se les conocía con el nombre de misólogo. ¿Sí? Asocien el verbo miseo con otra palabra que utilizamos en español, misógino, el que odia a las mujeres. Había desde siglo V a.C. quienes no confiaban en la razón. Y si es que damos este primer paso, entonces
puede ser que empecemos a caminar y a la final terminar en un agnosticismo y que no conocemos nada. No hay manera de justificar ninguna verdad, no existe la verdad, y por esa vía también desaparece el mundo, como sucede en el caso de los idealistas. De modo que a cada paso que damos, estamos moviéndonos en un terreno movedizo y no tenemos certeza absoluta, creo yo, absolutamente de nada. Si es que yo me pusiera en la posición de un abogado del diablo, les podría desafiar a ustedes. Díganme, denme un ejemplo de una verdad absoluta que esté más allá de toda duda. Y a ver si es que se mantiene eso. Descartes, creo que tal vez es un filósofo muy conocido, tal vez conocerán que él se atrevió a dudar de todo, de los sentidos, de la razón, incluso los matemáticos cometen errores razonando, y ¿con qué me quedo? Si es que no puedo confiar ni en la razón ni en los sentidos, Descartes se da cuenta que el momento en que me pongo a dudar, no puedo dudar de una cosa, que estoy dudando. Y si es que dudo, estoy pensando. Pero si es que pienso, hay alguien que piensa, y ese soy yo. Primera verdad, yo existo. Yo puedo dudar de la existencia de ustedes, pero de mi propia existencia, Descartes dice, no puedo dudar. ¿Sí? Y a partir de ella se pone a deducir que también existe el mundo exterior, existen las otras personas y termina con la existencia de Dios. Bueno, eso es lo que cree haber descubierto Descartes, pero no todos están convencidos de su razonamiento. ¿Sí? Ahora, creo que lo peor que nos puede pasar es que nos diga que no hay verdad. ¿Sí? Hay filósofos que creen que estamos en una época de la posverdad. Es decir, si antes creíamos que nuestra mente, nuestra capacidad cognitiva podía llegar a la verdad, estamos equivocados. Lamento decepcionarles. No hay verdad. Y si quisieran ver un ejemplo clarísimo de este tipo de razonamiento, pensemos en lo siguiente. ¿Sí? Volvamos al ejemplo de la pantalla que todos vemos que está aquí. ¿Sí? Tenemos un objeto exterior y en nuestra mente hay algo que me dice que aquí fuera de nosotros hay una pantalla. Ahora, les pregunto, ¿qué es lo que está en la mente de cada uno? Con lo cual tenemos contacto directo. ¿Sí? ¿Qué está en sus mentes? ¿La pantalla misma o una representación, una imagen de la pantalla? ¿Sí notan la diferencia? Ahora, ¿quién de ustedes está de acuerdo con que en la mente está presente la propia pantalla? Alce la mano. ¿Ya? Es decir, cuando miramos la pantalla, en nuestra mente está la pantalla o una representación de la pantalla, que es copia, una imagen, como una foto. ¿Sí? Alguien dice que es el objeto mismo, en este caso, la pantalla que está presente en nuestra mente. ¿Quién dice que sí? Alce la mano. Nadie. Absolutamente nadie. ¿Quién duda? Ya, una. Ya, pero mi pregunta era que alce la mano quién cree que está el objeto mismo. Y aparentemente nadie alce la mano. Ah, bueno, ¿usted cree que está ¿no? Ya. A ver. Bien, ahora, bueno, gracias.
Me agrada que aunque sea haya una persona que piense diferente al 99%. ¿Sí? Ahora, para quienes creen que lo que está en nuestra mente es una imagen, el problema es cómo sé yo que esa imagen copia fielmente la realidad. Verán, si es que el momento en que ustedes admiten que en nuestra mente está una imagen, es decir, el objeto no está presente, sino representado. Esa representación es como una tercera cosa que se interpone entre el sujeto y el objeto. Ahora el problema es cómo pasar de esa imagen al objeto. Sí. Locke, que es un filósofo moderno inglés, él creía que el conocimiento es representativo. Pensaba, o ustedes piensan, excepto acá el compañero, piensan ustedes igual que Locke. Pero otro filósofo también inglés, Berkeley, él le cuestionó, ¿cómo puede usted, si es que lo único con lo que tiene contacto directo son imágenes en su mente, cómo puede saber que esa imagen copia la realidad y que sea el objeto o la realidad misma la que produce, la que causa esa imagen? Berkeley decía, podría haber dos maneras de certificar, de comprobar que la imagen copia el objeto. Primera opción, que el objeto entre directamente a la mente. Eso han excluido ustedes, excepto el compañero. O segundo, que la mente salga y se vaya donde el objeto. Ambas opciones imposibles. Por lo tanto, no tengo certeza, ni débil ni fuerte, de que la imagen fue causada por el objeto y reproduce o copia, representa el objeto mismo tal como es en sí. Entonces, imagínense, nosotros estamos en un cuarto cerrado. Si tuviéramos nosotros una cámara en la puerta de entrada y que algún vigilante se encarga de permitir o no la entrada de quien está afuera en la vereda, cada vez que se comunica, lo hace a través de una pantalla, ¿sí? No ve directamente a la persona, sino la representación en la pantalla. ¿Sí? Ese hombrecito está encerrado en un cuarto, no puede salir. Su medio de comunicación es a través de la pantalla. Detrás de la pantalla hay alambres, hay cuantas cosas, hay la cámara. Es como si la mente fuera un cuarto cerrado y el yo pensante lo único que ve son imágenes, experimenta sonidos, pero no los objetos mismos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo saber yo que detrás de este cuarto hay un mundo exterior si no tengo acceso directo? ¿Sí? Bueno, ahí hay un problema epistemológico, no quiero demorarme más en eso. Hay problemas más importantes, como la cuestión de el bien y el mal. ¿Podemos nosotros distinguir lo bueno de lo malo? ¿El cielo del infierno? ¿O da lo mismo cualquier cosa? Nietzsche es un filósofo que no está en mi lista de preferencia, todo lo contrario, dice que cuidado al expulsar a los demonios, porque puede ser que estemos tirando lo mejor de nosotros. ¿Sí? Es una inversión de valores, creer que lo malo es bueno. ¿Sí? Nietzsche hizo una inversión, es decir, lo que normalmente se considera bueno, eso es malo, y al revés, lo malo es bueno. Así, por ejemplo, dice que matar a alguien es inocente. ¿Sí? Nietzsche es un filósofo de finales del siglo XIX.
hay un estudio sobre su filosofía, que incluye sus obras póstumas, la correspondencia, que es de George Lukács, El asalto a la razón. Les recomiendo ese libro, es fantástico. Nietzsche, o el pensamiento que está detrás de su filosofía, nos podría decir que la guerra es bella. Después de asesinatos, uno puede tener la conciencia de que ha hecho una simple travesura. ¿Sí? Lukács acusa a Nietzsche de ser uno de los antecedentes del fascismo de Hitler. ¿Sí? En cambio, desde un punto de vista postmoderno, lo que sucedió, por ejemplo, en el gran holocausto judío, 5 millones de muertos, personas inocentes, fue el resultado de la razón, la lógica como criminal que está detrás del holocausto. Entonces eso es para mí un mirar las cosas al revés. ¿Sí? Y lamentablemente hay pensadores que pueden llamarse filósofos, y yo creo que esa autodenominación está equivocada, seriamente, que nos podrían defender lo contrario. El año pasado en la Universidad de Cuenca tuvimos la visita de un especialista en literatura guayaquileño y que, en resumidas cuentas, habló sobre el pensamiento de un escritor y nos dio algún fundamento para la conclusión de que la guerra es bella. ¿Sí? O sea, llegar a una conclusión de ese tipo, tratando de convencer al auditorio, me parece que es absurdo realmente. ¿Sí? La modernidad se ha caracterizado por el uso de la razón, de la ciencia, y se cree que ambas pueden contribuir a mejorar la sociedad, a que todos alcancemos la felicidad. No todos piensan así. Ahora, quisiera hablarles sobre el humanismo, que es el tema central del título de mi ponencia. Hay varios humanismos desde la antigüedad. Los estoicos son un ejemplo de esta gran corriente. En la Ilustración moderna hay representantes como, por ejemplo, Leibniz, el propio Kant, que es idealista, es otro ilustrado. Kant tiene una obra que se titula precisamente ¿Qué es la Ilustración? Y en esa obra, Kant nos dice que debemos utilizar nuestro pensamiento por cuenta propia. Es decir, no esperar que otros nos den pensando, que nos digan qué tenemos que pensar, sino que nosotros tenemos autonomía, esa es la palabra que emplea Kant, en el sentido de que ejerzamos nuestra capacidad de resolver por cuenta propia los problemas filosóficos. Por supuesto, podemos tener en cuenta lo que han dicho otros filósofos en la historia de la filosofía, pero a diferencia de la religión, lo que han dicho otras personas no debemos tomarlo como si fuera palabra de Dios, algo intocable. Entonces, tenemos la capacidad de ejercitar nuestra reflexión, evaluemos razones a favor, en contra, y a la final tomemos una posición razonada o razonable. Pero no esperemos la unanimidad o el consenso. Cada quien ve la realidad desde su punto de vista. Cada quien tiene su perspectiva. Todos ven el mundo a su modo. Pero eso no quiere decir que no nos podamos poner de acuerdo en absolutamente nada, ni siquiera en cuestiones políticas, que son la que más nos interesa.
Nosotros acabamos de pasar un proceso electoral. Hubo 2 candidatos finalistas, cada quien con sus tendencias encontradas, e incluso entre los propios candidatos de una lista hay divergencia, que es lo peor lo que le puede pasar a un candidato. No nos ponemos de acuerdo con cuál es la mejor forma de Estado. ¿Sería lo mejor que el Estado se ocupe solamente de la seguridad, el orden, con que haya policía, jueces, cárceles y ejército, estamos servidos, y que el resto sea cuestión de empresa privada, mercado libre? Creo que esta es una de las preguntas más importantes que deberíamos tratar de resolver. Si detrás de ella está la cuestión de ¿para qué estamos en la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué el trabajo? ¿Para qué el estudio? ¿Para qué la familia? ¿Para qué las leyes? ¿Para qué la salud? ¿La vida? Una de las respuestas más populares es la felicidad. Quiero todo para ser feliz. Y no solo pensando individualmente, sino para que la colectividad sea feliz. El bienestar colectivo. Pero ¿es eso el único fin último de todo? ¿O habrá algo más? La felicidad es simplemente un estado de conciencia agradable que queremos que continúe. Es como el placer, aunque el placer puede ser más intenso, pero en menor duración de tiempo. La felicidad es más duradera, pero un poco más tenue. Pero en ambos casos es un estado de conciencia. Eso es subjetivo. Cada quien siente, puede sentirse bien, aunque esté equivocado. Un drogadicto cuando no tiene qué comer, duerme bajo el puente, cuando está drogado puede sentirse la persona más feliz del mundo, pero objetivamente no es así. Eso simplemente está en su conciencia, en su mente, y eso es de él o de ella. Ahora, ¿qué pasaría si es que no hubiera verdad? Si nuestras capacidades cognitivas no nos permiten alcanzar la verdad, ¿sí? Y nos ponemos a plantear preguntas en filosofía política, ¿daría igual cualquier respuesta? ¿Sí? Hay una corriente que es la del multiculturalismo que nos dice que ninguna cultura es superior a otra, todas valen por igual. Desde Occidente nosotros no podemos creernos superiores y menospreciar a culturas que podríamos llamarlas menos civilizadas. Esa era la expresión que se hablaba en la modernidad. ¿Sí? Entonces, ante problemas de la organización social, si nos preguntamos ¿cómo deberíamos organizar la vida social? Y tenemos 2 respuestas. Bueno, más de 2. Por ejemplo, dictadura, tiranía o Estado social. Como por ejemplo en Chile, un Estado que trabaje por las necesidades de los trabajadores o una tiranía como la del general Pinochet. Si es que todo da igual, entonces no podemos diferenciar. Y eso significaría que ¿para qué esforzarnos buscando una respuesta si no la vamos a encontrar? Entonces, para mí, posiciones que pretenden ser filosóficas y que nieguen la realidad. Nietzsche dice, no hay hechos sino solo interpretaciones, no hay verdad, no hay valores, eso es el nihilismo. Entonces, nos quedamos con las manos vacías y no podemos reclamar nada. No podríamos tener derechos, como sucede, por ejemplo, en Arabia Saudita. ¿Sí? Esa es una autocracia absoluta, no hay constitución y estamos bajo la voluntad de una persona. El todo vale. Bueno, queridos amigos, yo quisiera extenderme un poquito más, pero hay límites de tiempo. Para mí, un gusto enorme compartir con ustedes.